El sol de Sonora es un martillo inclemente que golpea el asfalto y lo derrite en espejismos. Llevo más de 30 años recorriendo estas rutas, mis manos curtidas sobre el volante de mi Kenworth, al que apodo el Valiente. Conozco cada curva, cada bache, cada pueblo fantasma que se aferra a la vida con la terquedad de un cactus. Mi nombre es Javier, y mi vida es un ir y venir entre fronteras, un mapa de carreteras tatuado en la memoria. Pero ese martes, la ruta me tenía preparada una estampa que ni el más veterano de los tráileros podría anticipar. Fue en el tramo que conecta Caborca con Sonoita, un desierto de silencio y saguaros que se alzan como centinelas mudos. La tarde caía, pintando el cielo de naranjas y morados violentos, y el aire acondicionado de mi cabina luchaba por mantenerme en el mundo de los vivos. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, estacionada en el acotamiento de una manera extrañamente pulcra, como si su conductor solo se hubiera detenido a admirar el crepúsculo, había una patrulla de la Policía Federal. Al principio no le di mayor importancia. Es común verlas por aquí, vigilando, esperando. Pero a medida que me acercaba, una sensación helada me recorrió la espalda, un instinto animal que se afila con los kilómetros. No había nadie cerca, ni un alma. Las luces de la torreta estaban apagadas, pero algo en su quietud era antinatural, como una fotografía mal tomada. Reduje la velocidad, el rugido de mi motor diésel rompiendo el silencio sepulcral del desierto. Pasé a su lado lentamente, mi ventanilla bajada. La patrulla, una Dodge Charger impecable, parecía recién salida de la agencia. Las puertas estaban cerradas. No había señales de forcejeo, ni casquillos en el suelo, ni cristales rotos, nada. Solo el vehículo, solitario y perfecto, bajo un cielo que sangraba luz. Sentí un nudo en el estómago. Esto no estaba bien. Un policía no abandona su unidad en medio de la nada sin una buena razón. Decidí detenerme unos 100 metros más adelante, estacionando el Valiente en el escaso espacio del arcén. Bajé de la cabina, el calor del asfalto subiendo por las suelas de mis botas. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Caminé hacia la patrulla con la cautela de quien se acerca a una serpiente de cascabel. Cada paso resonaba en el vacío. Al llegar, rodeé el vehículo. Todo en orden aparente. Pero entonces, llevé mi mano al cofre. El metal quemaba. El motor no solo estaba caliente, estaba radiante de calor. Lo habían apagado hacía muy poco, quizás minutos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me asomé por la ventanilla del conductor. Las llaves estaban puestas en el encendido. En el asiento del copiloto, un portapapeles con algunos documentos y un café a medio tomar de una tienda de conveniencia. Todo parecía normal, hasta que mi vista se fijó en algo que brillaba en la alfombrilla. Era un arete, pequeño, delicado, con una perla diminuta. No era el tipo de joya que usaría un oficial de policía. Era un arete de mujer, y junto a él, una gota oscura, casi negra, sobre la tela gris. La observé con detenimiento, el pulso acelerado. Podría ser aceite, café o sangre. Saqué mi teléfono, mis dedos torpes por los nervios. Marqué el 911. La voz de la operadora sonaba lejana, casi irreal. Hay una patrulla abandonada en la carretera a Sonoita, dije, mi propia voz sonando extraña. El motor aún está caliente. Le di el número de la unidad y mi ubicación. Me pidieron que no tocara nada y que esperara. Colgué y me alejé unos pasos. La imagen de ese pequeño arete y la mancha oscura grabada en mi mente. El sol se hundía en el horizonte, y las sombras de los saguaros se alargaban como dedos acusadores. No sabía qué historia había comenzado en ese tramo de asfalto solitario, pero sentía, con una certeza que me helaba los huesos, que yo acababa de convertirme en el primer testigo de una tragedia. Me senté en la defensa de mi camión, el desierto envolviéndome en su fría oscuridad, y esperé. Sabía que esa noche el sueño tardaría en llegar. El camino me había mostrado una de sus cicatrices, y yo, un simple camionero, estaba a punto de descubrir cuán profunda era la herida. Isabel colgó el teléfono y se quedó mirando el aparato como si fuera un objeto alienígena. La voz del comandante Morales, un viejo amigo de su esposo, había sido un eco de profesionalismo forzado, una muralla de protocolo que no lograba ocultar la tensión subyacente. Isabel, encontramos la unidad de Arturo. Está abandonada. Esas palabras rebotaban en las paredes de su impecable cocina,
Un espacio que siempre había olido a café recién hecho y al amor de una vida. Ahora olía a miedo. Arturo, su Arturo, el hombre con el que había compartido 42 años de su vida, el pilar de su existencia, había desaparecido. La patrulla había sido encontrada por un trailero en el desierto de Sonora, caliente, vacía, con las llaves puestas. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que no quería armar. Se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. A sus 63 años, Isabel era una mujer de una elegancia serena, de esas que el tiempo refina en lugar de desgastar. Su cabello, una melena plateada perfectamente peinada, enmarcaba un rostro surcado por las líneas de la risa y la preocupación. Siempre había sido el ancla de la familia, la estratega silenciosa detrás del hombre con la placa. Mientras Arturo combatía el caos en las calles, ella construía un santuario de orden y paz en casa. Pero ahora el caos había cruzado su umbral. Miró por la ventana hacia su jardín, un oasis de bugambilias y rosales que Arturo cuidaba con devoción cada fin de semana. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Qué te han hecho? La pregunta era un grito silencioso en su mente. Su hija, Sofía, una abogada de 35 años con el temple de su padre y la inteligencia analítica de su madre, llegó una hora después. Encontró a Isabel sentada en el mismo lugar, el vaso de agua intacto frente a ella. Sofía no necesitó palabras. Vio el vacío en los ojos de su madre y lo comprendió todo. La abrazó con fuerza, un gesto que era a la vez consuelo y un pacto de guerra. Juntas irían a la comandancia. Juntas enfrentarían lo que viniera. En la oficina del comandante Morales, el aire era espeso y olía a café rancio y a burocracia. Morales, un hombre corpulento y de mirada cansada, les repitió la misma información, añadiendo que ya habían iniciado un protocolo de búsqueda. Estamos haciendo todo lo posible, Isabel. Arturo es uno de los nuestros. Pero sus palabras sonaban huecas. Un guión aprendido para tranquilizar a los civiles. Isabel lo escuchaba asintiendo, pero su mente trabajaba a una velocidad febril. Conocía a su esposo mejor que nadie. Arturo era metódico, casi hasta la obsesión. Jamás abandonaría su patrulla. Jamás dejaría las llaves puestas, a menos que lo hubieran obligado. O peor, ¿había algo inusual en la patrulla?, preguntó, su voz firme a pesar del temblor interno. Morales dudó un instante. Nada de importancia. Algunos papeles, un café. Isabel lo interrumpió. Comandante, con todo respeto conozco a Arturo. Cada detalle es importante. ¿Había algo que no debería estar allí? Morales suspiró, derrotado por su insistencia. El trailero que la encontró mencionó un arete de mujer en la alfombrilla. El corazón de Isabel dio un vuelco. Ella no usaba ese tipo de aretes. Sus joyas eran discretas, clásicas. Recordó una conversación reciente con Arturo, una noche en la que él parecía distraído, preocupado. Le había preguntado qué le pasaba, y él solo había sonreído, un gesto cansado. Cosas de la chamba, vieja. Nada de qué preocuparse. Pero ella sabía que mentía. Arturo nunca le mentía. De vuelta en casa, la noche se cernió sobre ellas como un manto pesado. Sofía, práctica y decidida, empezó a hacer llamadas a sus contactos, buscando cualquier información extraoficial. Isabel, por su parte, se sintió atraída por el estudio de Arturo. Era su santuario personal, un espacio lleno de libros de criminología, mapas y recuerdos de una carrera condecorada. El olor de él, una mezcla de loción de afeitar y papel viejo, todavía impregnaba el aire. Se sentó en su silla de cuero, acariciando la madera gastada del escritorio. Necesitaba encontrar algo, una pista, un cabo suelto que la policía, con su protocolo y su ceguera oficial, pudiera pasar por alto. Comenzó a revisar sus cajones. Todo estaba en un orden impecable. Bolígrafos alineados, clips en su contenedor, archivos etiquetados. Arturo era un hombre de sistemas, pero Isabel buscaba el desorden, la anomalía. Fue en el último cajón, debajo de una pila de manuales de procedimiento, donde lo encontró. Era una libreta negra, pequeña, de esas que no se compran en cualquier papelería. No era de las que Arturo usaba para su trabajo diario. La abrió. Las primeras páginas estaban en blanco, pero a mitad de la libreta había anotaciones. No era la caligrafía pulcra de Arturo, sino garabatos apresurados, casi febriles. Nombres,
fechas, matrículas de autos, y un nombre que se repetía una y otra vez: Vargas. Junto a él, una serie de números que no parecían una dirección ni un teléfono, y una nota al margen: la dama de Polanco. Isabel sintió un escalofrío. Arturo estaba investigando algo por su cuenta, algo tan secreto que no lo había registrado en ningún informe oficial, algo que lo tenía tan preocupado que su letra, normalmente firme como su carácter, se había vuelto un temblor. Miró a Sofía, que acababa de entrar en el estudio con 2 tazas de té. «Creo que he encontrado algo», dijo Isabel, su voz apenas un susurro. Le mostró la libreta. Sofía frunció el ceño, sus ojos de abogada escaneando las páginas. «Vargas», murmuró. «Me suena ese apellido». Sacó su laptop y empezó a teclear. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, levantó la vista, sus ojos abiertos de par en par. «Mamá, Ricardo Vargas es uno de los empresarios más poderosos del norte del país. Construcción, logística, importaciones. Un filántropo. Su esposa es una socialité. Aquí hay fotos de ellos en una gala benéfica la semana pasada, en un restaurante exclusivo en Polanco. La dama de Polanco», susurró Isabel. «El arete, la patrulla abandonada, el nombre en la libreta». Las piezas empezaban a encajar, formando una imagen aterradora. Su esposo no se había topado con delincuentes comunes. Se había adentrado en el territorio de un lobo disfrazado de oveja, un hombre cuya riqueza y poder lo hacían parecer intocable. La policía, con sus recursos limitados y su posible miedo, nunca llegaría al fondo de esto. Lo sabía. Si quería encontrar a Arturo, tendría que hacerlo ella misma. En ese momento, la mujer elegante y serena dio un paso atrás y emergió una leona dispuesta a proteger a su manada. Miró a su hija, la determinación endureciendo sus facciones. «Vamos a encontrar a tu padre, Sofía, cueste lo que cueste». La guerra silenciosa de Isabel acababa de comenzar. La madrugada encontró a Isabel y a Sofía rodeadas de papeles en la mesa del comedor. La libreta negra de Arturo estaba abierta en el centro, como un texto sagrado y ominoso. Habían pasado la noche en un frenesí de investigación, cruzando datos, buscando conexiones, intentando descifrar el mapa secreto que Arturo había dejado atrás. Sofía, con la destreza de su generación, navegaba por las profundidades de Internet, abriendo ventanas, bases de datos y redes sociales. Isabel, con la sabiduría de la experiencia, conectaba los puntos con una lógica implacable. El nombre Ricardo Vargas era una fortaleza digital. Su imagen pública era intachable. Un hombre de familia, un creador de empleos, un benefactor de las artes. Las fotografías lo mostraban sonriendo junto a gobernadores, inaugurando hospitales, entregando cheques gigantes a organizaciones benéficas. Su esposa, Elena, era la personificación del lujo discreto, siempre fotografiada en eventos sociales, a menudo descrita en las columnas de Sociedad, luciendo alguna prenda de alta costura, como un elegante vestido de Chanel que había sido la comidilla de una reciente gala en la Ciudad de México. «Es una fachada perfecta», murmuró Sofía, frotándose los ojos cansados. «Este hombre tiene un ejército de publicistas trabajando para él. No hay ni una sola nota negativa, ni un escándalo». Pero Isabel negaba con la cabeza. «La perfección es el mejor disfraz, hija. Tu padre sabía ver las grietas en los muros más sólidos». Su atención estaba fija en las otras anotaciones de la libreta. No eran solo nombres y matrículas. Había fechas y horas, coordenadas geográficas y lo que parecían ser números de contenedores de carga. Arturo no estaba investigando a un hombre. Estaba investigando una operación. Una de las coordenadas apuntaba a una zona industrial a las afueras de Nogales, cerca de la frontera. Junto a ella, Arturo había escrito: «Entrada Halcón, salida Paloma». «Es un código», dijo Isabel, su mente trabajando. «Significa que algo entra por un lado y sale por otro. Transformado, lavado. Halcón y Paloma. Depredador y paz. Quizás algo ilegal entra, y algo que parece legítimo sale». Sofía la miró con admiración. Su madre, que durante años había gestionado el hogar y las finanzas familiares con la precisión de un director de orquesta, estaba aplicando esa misma habilidad a un mundo mucho más oscuro. Decidieron que su primer movimiento sería ir a ese lugar. No podían confiar en la policía. Si Vargas era tan poderoso como parecía, seguramente tendría contactos dentro de la fuerza. El comandante Morales, a pesar de ser amigo de la familia,
Había sido evasivo, quizás por miedo, quizás por complicidad. No podían arriesgarse. El viaje a Nogales fue tenso. Sofía conducía la camioneta familiar, una Suburban que normalmente usaban para viajes de fin de semana. Isabel iba de copiloto, la libreta negra en su regazo. No hablaron mucho. Ambas estaban inmersas en sus pensamientos, en el miedo por Arturo y en la incertidumbre de lo que estaban haciendo. Eran dos mujeres civiles, una de ellas en su sexta década, capaces de enfrentarse a una organización criminal. La pregunta flotaba en el aire del vehículo. Al llegar a la zona industrial, encontraron la dirección. Era un complejo de bodegas anónimas, cercadas por alambre de púas. No había letreros, solo números pintados en las paredes de hormigón. La bodega correspondiente a las coordenadas de Arturo era la más grande, la más aislada al fondo del complejo. Decidieron no acercarse demasiado. Estacionaron a un par de calles de distancia, en un punto desde donde tenían una vista parcial de la entrada. Pasaron horas dentro del coche, el sol pegando en el parabrisas, el único movimiento el de los camiones que entraban y salían del polígono industrial. La paciencia, comprendió Isabel, era un arma. Arturo se la había enseñado. Él podía pasar noches enteras en una vigilancia, inmóvil, observando, esperando el momento justo. Ella haría lo mismo por él. Justo cuando el sol comenzaba a bajar, la actividad en la bodega aumentó. Varios hombres con aspecto de guardias de seguridad salieron y tomaron posiciones alrededor del perímetro. Poco después, llegó un sedán negro de lujo, un BMW último modelo con los cristales polarizados. Se detuvo frente al gran portón metálico, que se abrió con un chirrido. El coche entró, y el portón se cerró tras él. Isabel y Sofía se miraron. No podían ver quién iba dentro, pero la opulencia del vehículo y la seguridad desplegada gritaban «¡Poder!». Unos 20 minutos después, el portón volvió a abrirse. El BMW salió, seguido de cerca por un tráiler sin ninguna marca o logotipo visible. El convoy abandonó el complejo y se dirigió hacia la carretera principal. «Tenemos que seguirlos», dijo Sofía, con el motor ya en marcha. Mantuvieron una distancia prudente, 2 o 3 coches por detrás. El miedo era una corriente eléctrica que recorría el cuerpo de Isabel, pero su determinación era más fuerte. Estaba siguiendo las migajas de pan que Arturo le había dejado. Se sentía más cerca de él que en ningún otro momento desde su desaparición. El convoy no se dirigió a la frontera como habían supuesto. En cambio, tomó una carretera secundaria que se adentraba en una zona rural y montañosa. El sol se había puesto por completo, y la oscuridad hacía que la persecución fuera aún más peligrosa. Finalmente, después de casi una hora, el BMW y el camión se desviaron por un camino de tierra sin señalizar. Sofía detuvo la camioneta en la entrada del camino. «No podemos entrar ahí, mamá. Nos verán». Isabel asintió. Sacó unos binoculares que había empacado, un viejo par que Arturo usaba para la observación de aves. Se bajó del coche y caminó unos metros por el camino, ocultándose tras unos matorrales. A lo lejos se veían las luces de una propiedad, una hacienda o un rancho grande. El tráiler se estaba estacionando junto a un edificio que parecía un establo. El BMW se detuvo frente a la casa principal. Vio bajar a un hombre del coche. Estaba demasiado lejos para distinguir sus rasgos, pero su porte era inconfundible. Era alto, vestía un traje caro y se movía con la arrogancia de quien se sabe dueño del mundo. Era Ricardo Vargas. Isabel sintió una mezcla de triunfo y terror. Lo había encontrado. Había encontrado la guarida del lobo. Pero ahora, la pregunta era mucho más grande y peligrosa. ¿Estaba Arturo allí dentro? Regresó al coche, su corazón latiendo desbocado. Es él, Sofía. Es Vargas. Y esa hacienda. Esa debe ser la Salida Paloma. Ahora sabían dónde operaba. Tenían una pieza crucial del rompecabezas. Pero también se habían adentrado en un territorio del que quizás no habría retorno. Al mirar la oscuridad que envolvía la hacienda, Isabel supo que la siguiente fase de su búsqueda requeriría más que paciencia y lógica. Requeriría un valor que no estaba segura de poseer, pero por Arturo estaba dispuesta a encontrarlo. El regreso a casa fue un silencio denso, cargado de la adrenalina del descubrimiento y el peso de la realidad. Habían localizado el nido de la serpiente, pero ahora se sentían más vulnerables que nunca. La imagen de Ricardo Vargas descendiendo de su BMW en la remota hacienda estaba grabada en la mente de Isabel. Era la confirmación de que Arturo se había enfrentado a un poder inmenso,
Un Goliat corporativo con un lado oscuro y violento. A la mañana siguiente, la guerra psicológica de Vargas comenzó. Isabel se despertó con un ruido en la planta baja. Al principio pensó que era Sofía, pero un vistazo al reloj le dijo que era demasiado temprano. Bajó las escaleras con el corazón en un puño, armada con un pesado atizador de la chimenea. La puerta trasera de la cocina estaba entreabierta, forzada con una palanca. No habían robado nada. Ni la televisión, ni la computadora de Sofía, ni la platería que había sido una herencia familiar. Pero el estudio de Arturo estaba revuelto. Los cajones abiertos, los papeles esparcidos por el suelo. No era un robo, era un mensaje. Estaban buscando la libreta. Sofía bajó corriendo, alertada por el ruido. Al ver el desorden y el rostro pálido de su madre, el color desapareció del suyo. «Llamaré a la policía», dijo, sacando su teléfono. Pero Isabel la detuvo. «No, hija. ¿Qué les diremos? ¿Que alguien entró a buscar una libreta que no debería existir, relacionada con un hombre al que no podemos acusar de nada? Pensarán que estamos locas o paranoicas. O peor, alertarán a la persona equivocada dentro del cuerpo policial. El allanamiento, aunque aterrador, era una confirmación más. La libreta era la clave. Era tan importante que Vargas estaba dispuesto a correr el riesgo de enviar a sus secuaces a la casa de un policía desaparecido. Sofía, sin embargo, estaba al borde del pánico. «Mamá, esto es demasiado. Son peligrosos. Nos han advertido. ¿Y si nos pasa algo? ¿Y si ya le hicieron algo a papá y ahora vienen por nosotras? Deberíamos detenernos, entregar la libreta a alguien, a un periodista, a la DEA. No lo sé». Las lágrimas brillaban en sus ojos. Veía el miedo de su hija, un miedo lógico y justificado. Pero dentro de Isabel, el terror se estaba transformando en una rabia fría y dura como el acero. Se sentó junto a Sofía en el sofá, en medio del desorden de su hogar violado. Tomó las manos de su hija entre las suyas. «Escúchame, Sofía», dijo con una calma que no sentía. Su voz era suave, pero cargada de una intensidad que rara vez usaba. «El miedo es una prisión. Es una celda que construimos nosotros mismos con nuestros y sí. Tu padre me enseñó eso. No con palabras, sino con su vida. Cada día salía por esa puerta sin saber si volvería, pero no dejaba que el miedo le impidiera hacer lo correcto». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de su hija. «Recuerdo una vez, hace muchos años, cuando apenas empezabas la escuela. Tu padre había arrestado al hijo de un político muy influyente. Recibimos amenazas, llamadas anónimas. Un día, alguien dejó una rata muerta en nuestro buzón. Yo estaba aterrada, como tú ahora. Quería que tu padre dejara el caso. Le rogué que pensara en nosotros, en su familia». «¿Y qué hizo él?», preguntó Sofía en un susurro. «Hizo lo que tenía que hacer», respondió Isabel. «Esa noche, me sentó aquí mismo, en este sofá, y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: Isabel, el valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Si cedo ahora, les estaré enseñando a nuestros hijos que la intimidación funciona, que los poderosos pueden hacer lo que quieran. Y ese no es el mundo en el que quiero que vivan». Al día siguiente, continuó con su trabajo y ese hombre fue a la cárcel. Las amenazas se detuvieron. Isabel apretó las manos de Sofía. «Ese es tu padre, hija. Y él está en algún lugar, esperando que seamos tan valientes como él. No podemos rendirnos ahora. No cuando estamos tan cerca. Han cometido un error al venir aquí. Nos han demostrado que les estamos haciendo daño. Que esta pequeña libreta es su talón de Aquiles». El discurso de Isabel, impregnado de la filosofía de resiliencia que había absorbido de Arturo a lo largo de los años, una filosofía no muy lejana a las enseñanzas de Napoleon Hill sobre la persistencia y la fe en uno mismo, pareció encender una nueva llama en Sofía. Las lágrimas se secaron y fueron reemplazadas por una expresión de determinación heredada. «Tienes razón, mamá. Tienes toda la razón. No vamos a acobardarnos». Se levantaron juntas, un equipo forjado en la adversidad. Empezaron a limpiar el desorden, no solo restaurando el orden físico de la casa, sino también reafirmando su control sobre sus propias vidas. Sabían que Vargas y sus hombres ahora las estaban observando. Cada llamada, cada salida, sería monitoreada. Tenían que ser más inteligentes, más cuidadosas. Mientras recogían los papeles, un recorte de una revista de sociedad cayó al suelo. Era de la gala en Polanco. Mostraba a Ricardo Vargas y a su esposa, Elena, sonriendo a la cámara. Elena Vargas llevaba un collar de diamantes que debía costar más que su casa.
La descripción de la foto mencionaba su impecable gusto, destacando su bolso de mano, un exclusivo modelo de Louis Vuitton. La opulencia y la aparente normalidad de esa imagen eran una bofetada. Esos monstruos vivían una vida de lujo y reconocimiento, financiada por el sufrimiento que causaban en las sombras. La injusticia de todo aquello alimentó la resolución de Isabel. Ya no se trataba solo de encontrar a Arturo. Se trataba de derribar el castillo de naipes de Ricardo Vargas. Esa tarde, Isabel tomó una decisión. Necesitaban un aliado con el poder y el conocimiento para ayudarlas a dar el siguiente paso. Alguien que, como Arturo, entendiera el sistema desde dentro. Solo había una persona que podría encajar en ese perfil, aunque el riesgo de acudir a él era enorme. Tenía que volver a ver al comandante Morales, pero esta vez no iría como la esposa asustada de un policía desaparecido. Iría como una jugadora que estaba a punto de poner sus cartas sobre la mesa, obligándolo a elegir un bando en la guerra que se avecinaba. La partida de ajedrez había comenzado, y ella estaba lista para mover su siguiente pieza. El segundo encuentro con el comandante Morales fue deliberadamente diferente. Isabel no solicitó una cita formal. En lugar de eso, Sofía usó sus habilidades de investigación para averiguar la rutina de Morales fuera de la oficina. Descubrió que todos los jueves por la tarde, después del trabajo, iba a una vieja cantina en el centro de la ciudad, un lugar oscuro y con olor a madera y cerveza, donde podía escapar del peso de su placa. Isabel decidió que ese sería su campo de batalla. Le dijo a Sofía que se quedara en el coche, vigilando. Si no salía en 30 minutos, debía llamar a un contacto de confianza que Sofía tenía en la Fiscalía General, un plan B que habían diseñado para el peor de los casos. Se puso un abrigo sencillo, se recogió el pelo y entró en la cantina. El lugar estaba a media luz, con unos pocos parroquianos dispersos en las mesas. Vio a Morales en una cabina al fondo, solo, con un vaso de tequila y la mirada perdida en la pared. Se acercó en silencio y se sentó frente a él sin ser invitada. Morales levantó la vista, sorprendido. La confusión inicial en su rostro fue reemplazada rápidamente por una máscara de cautela. «Isabel, ¿qué haces aquí?» Su voz era un gruñido bajo, preocupado por quién pudiera verlos juntos. «Vine a hablar de verdad, Horacio, sin protocolos, sin estamos haciendo todo lo posible, de amigo a amiga», dijo ella, su voz firme, llamándolo por su nombre de pila por primera vez en años. Dejó la libreta negra de Arturo sobre la mesa, entre el salero y su vaso de tequila. Arturo estaba investigando a Ricardo Vargas, por su cuenta, y creo que por eso desapareció. Morales miró la libreta como si fuera una granada activa. No la tocó. Sus ojos se movieron nerviosamente por el local antes de volver a clavarse en los de Isabel. «No sé de qué hablas, y deberías tener mucho cuidado con los nombres que mencionas en voz alta». «Oh, lo sé», replicó Isabel, su calma desarmándolo. «También sé que alguien entró en mi casa esta mañana buscando esto». La mandíbula de Morales se tensó. Le conté lo que encontramos en la hacienda de Vargas en Nogales, el convoy, su presencia allí. Le describí la operación que creíamos que Arturo había descubierto. Mientras hablaba, vi un cambio en su mirada. La fachada del policía cansado se resquebrajó, revelando al hombre que había sido el compañero de Arturo durante más de una década, el hombre que le había cubierto la espalda en innumerables tiroteos. Cuando terminó, el silencio se apoderó de la mesa. Morales apuró su tequila de un trago y golpeó el vaso contra la madera. «Isabel, estás jugando con fuego. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Vargas no es un delincuente cualquiera. Es un cáncer. Tiene gente en todas partes. En la política, en la judicatura, y sí, también aquí, en la policía. Por eso la investigación oficial sobre Arturo no va a ninguna parte. La están bloqueando desde arriba». Era la primera vez que admitía la corrupción interna. Era la apertura que Isabel necesitaba. «Entonces ayúdame, Horacio, por Arturo. Él habría hecho lo mismo por ti». Morales negó con la cabeza, una mezcla de miedo y frustración en su rostro. «No puedo. Si me muevo estoy acabado. Y no le serviré de nada a ti ni a Arturo si termino en una zanja. Lo que Arturo estaba haciendo era un suicidio. Lo sabía. Traté de advertirle». «¿Así que lo sabías?», presionó Isabel. «Sabías que estaba en peligro y no hiciste nada». La acusación golpeó a Morales con la fuerza de un puñetazo. «Claro que hice algo. Traté de disuadirlo.
Le dije que dejara el caso, que se jubilara, que disfrutara de la vida que había construido contigo. Pero ya conoces a Arturo, testarudo como una mula. Dijo que tenía un testigo, alguien de dentro de la organización de Vargas, que estaba dispuesto a hablar, una mujer. Dijo que se reuniría con ella para obtener la prueba final, algo que hundiría a Vargas para siempre. Una mujer. El arete en la patrulla, la dama de Polanco. Todo encajó. Arturo no fue secuestrado al azar, fue a una trampa. La mujer era el cebo. Esa mujer, ¿Vargas la descubrió?, preguntó Isabel, la voz temblorosa. No lo sé. La comunicación de Arturo se cortó esa noche. La noche en que encontraron su patrulla. Supongo que sí. Y que se los llevaron a los dos. La revelación era devastadora. No solo Arturo estaba en peligro, sino también una mujer anónima que había tenido el valor de desafiar a Vargas. Isabel se sintió responsable por ella también. Miró a Morales, sus ojos suplicantes. Horacio, Arturo te salvó la vida una vez. En aquel atraco al banco en el 98. Recibió una bala que iba para ti. Me lo contaste tú mismo en el hospital. Dijiste que le debías una que nunca podrías pagar. Te estoy pidiendo que la pagues ahora. No te pido que encabeces un asalto. Solo necesito información. Necesito saber cómo opera Vargas, cuáles son sus debilidades. Ayúdame a encontrar un punto de apoyo para que pueda derribar su muro. Su apelación a su honor, a su deuda de vida, fue el golpe de gracia. Morales la miró durante un largo rato, una batalla interna librándose en sus ojos. Finalmente, suspiró, una exhalación que pareció llevarse años de peso de encima. Está bien, Isabel, te ayudaré, pero tiene que ser extraoficial. Nadie puede saberlo. Si me descubren, estamos todos muertos. Sacó una servilleta y un bolígrafo. Vargas es paranoico con la tecnología. Rara vez usa teléfonos para asuntos importantes. Su principal método de comunicación y movimiento de dinero sucio es a través de su red de logística. Sus camiones son su sangre vital. Empezó a dibujar un esquema simple en la servilleta. Tiene una empresa de transporte que parece legítima. Transporte Segura del Norte. La usa como fachada. Sus camiones mueven mercancía legal, pero algunos de ellos tienen compartimentos secretos. Ahí es donde mueve el dinero en efectivo, las drogas, lo que sea. Y sospecho que también es como mueve a las personas. Le dio a Isabel el nombre de un patio de camiones en las afueras de la ciudad. La mayoría de sus operaciones clave pasan por allí, pero está vigilado como una fortaleza. No puedes simplemente entrar. Isabel pensó en el primer eslabón de toda esta cadena, el hombre que la había iniciado sin saberlo. No necesito entrar, dijo ella, una idea formándose en su mente. Conozco a un camionero. Morales la miró, levantando una ceja. El que encontró la patrulla de Arturo, Javier. Es un hombre honesto, y es un veterano de las rutas. Conoce los patios, los movimientos, el lenguaje de los traileros. Quizás él pueda acercarse sin levantar sospechas. Morales asintió lentamente, reconociendo la lógica del plan. Es arriesgado para él. Mucho. La vida de mi esposo está en riesgo, replicó Isabel. Todos estamos en riesgo ahora. Se levantó, guardando la servilleta con el esquema. Gracias, Horacio. Sabía que el hombre que Arturo admiraba seguía ahí dentro. Salió de la cantina y regresó al coche, donde una ansiosa Sofía la esperaba. Le contó todo. Por primera vez en días, tenían más que solo pistas y sospechas. Tenían un aliado y un plan de acción. El siguiente paso era encontrar a Javier, el camionero, y pedirle que se uniera a su peligrosa cruzada. Tenía que convencerlo de arriesgarlo todo por un hombre que nunca había conocido, basándose únicamente en la palabra de una mujer desesperada. La tarea parecía imposible, pero Isabel se aferraba a la esperanza de que la decencia de un extraño pudiera ser el arma que necesitaban. Encontrar a Javier no fue difícil. Su nombre y la empresa para la que trabajaba estaban en el informe policial inicial que Morales, en un primer acto de ayuda clandestina, le había hecho llegar a Sofía. Tras un par de llamadas, Sofía localizó la base de operaciones de la compañía de transportes en Ciudad Obregón. Isabel insistió en ir sola. Sabía que la presencia de una abogada joven y de aspecto capitalino como Sofía podría intimidar o generar desconfianza en un hombre como Javier. Necesitaba un enfoque más personal, de igual a igual, de una persona cuya vida, como la de él, había sido trastocada por los acontecimientos de esa tarde en el desierto.
Encontró a Javier supervisando la carga de su tráiler, el Valiente, en un patio polvoriento y ruidoso. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y unas manos que parecían capaces de desmontar un motor con la misma facilidad con la que sostenían una taza de café. Cuando Isabel se presentó como la esposa del oficial cuya patrulla él había encontrado, la expresión de Javier cambió. El ajetreo del profesional desapareció, reemplazado por una mirada de profunda empatía y preocupación. La invitó a sentarse en la pequeña oficina del patio, lejos de oídos curiosos. «Señora, lo he pensado mucho desde esa tarde», dijo Javier, su voz grave y sincera. «No me cuadra nada de esa historia. Un federal no deja su unidad así como así. Espero de todo corazón que su esposo esté bien». Isabel le agradeció sus palabras y fue directa al grano. No tenía tiempo para rodeos. Le contó todo: la investigación secreta de Arturo, la libreta, el nombre de Ricardo Vargas, la hacienda en Nogales, el allanamiento de su casa. Observó el rostro de Javier mientras hablaba, buscando señales de miedo o rechazo. En su lugar, vio una creciente indignación. La historia de un policía honesto enfrentándose a un poderoso corrupto resonaba con su propio código de ética, forjado en la soledad de la carretera donde la palabra de un hombre y su reputación lo son todo. «Ese tipo, Vargas», murmuró Javier. «He oído su nombre. En las paradas de camiones, en las fondas. Se dice que es dueño de media frontera. Que si quieres mover carga sin problemas, tienes que pagarle piso. Que si te niegas, tu camión desaparece o tienes un accidente. Pero nadie dice nada en voz alta. Demasiado miedo. Por eso necesito su ayuda, Javier», dijo Isabel, inclinándose hacia adelante. «El comandante Morales, un amigo de mi esposo, cree que Vargas está usando su propia compañía de camiones, Transportes Segura del Norte, para sus negocios sucios. Creemos que tienen a mi esposo, y posiblemente a otra persona, en esa hacienda. Pero necesitamos pruebas. Necesitamos saber qué camión va a ese lugar y cuándo». La petición quedó flotando en el aire cargado de olor a diésel. Le estaba pidiendo que se infiltrara, que espiara a una de las organizaciones más peligrosas del país. Le estaba pidiendo que pusiera su vida en peligro. Javier se quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana hacia su camión. El Valiente era su vida, su sustento, su libertad. Involucrarse significaba arriesgarlo todo. «Señora», dijo finalmente, volviéndose hacia ella, «soy un simple camionero. Tengo una esposa, 2 hijos en la universidad. Lo que me pide, lo sé», lo interrumpió Isabel suavemente. «Sé que es demasiado pedir, y si dice que no, lo entenderé. Pero usted fue la primera persona en la escena. El destino lo puso allí por una razón. Usted vio lo que yo no vi. Es parte de esta historia, le guste o no. Mi esposo luchó toda su vida por gente como usted, gente trabajadora y honesta. Ahora le pido que luche por él». Su argumento, apelando no a la obligación, sino a un sentido superior de justicia y destino, pareció calar hondo en Javier. Vio en los ojos de Isabel a su propia esposa, a su propia madre. Vio la decencia fundamental que él creía que debía regir el mundo. Después de otro largo silencio, asintió lentamente. «Está bien, señora, lo haré. ¿Qué necesitan que haga?». El alivio inundó a Isabel con tal fuerza que casi se desmaya. Con la ayuda de Morales, habían ideado un plan. Morales les había proporcionado un pequeño dispositivo de rastreo GPS, del tamaño de una moneda. La tarea de Javier sería colocarlo en el vehículo correcto. «Transportes Segura del Norte tiene un patio cerca de aquí», explicó Isabel, desplegando un mapa que Morales le había dado. «Según la información de Horacio, los camiones especiales que van a la hacienda son siempre los mismos modelos y los prepara un equipo de mecánicos de confianza de Vargas. Son tráileres refrigerados. Aunque a menudo no transportan nada que necesite frío, usan el ruido de las unidades de refrigeración para enmascarar otros sonidos». Morales también les había dado un dato crucial. Vargas, en su paranoia, había establecido un sistema financiero para sus operaciones ilegales que era casi imposible de rastrear. Utilizaba una serie de cuentas bancarias bloqueadas en paraísos fiscales, a las que solo se podía acceder con códigos complejos y una autorización biométrica que solo él poseía. Era una fortaleza financiera, pero su dependencia del transporte físico de activos, dinero, bienes o personas, era su debilidad. Los camiones eran el eslabón vulnerable. El plan era el siguiente. Javier,
con la excusa de buscar trabajo o vender alguna pieza de repuesto, merodearía por los cafés y fondas cercanas al patio de transporte Segura del Norte. Su experiencia le permitiría identificar a los conductores y mecánicos de la empresa, ganarse su confianza, escuchar sus conversaciones. Su objetivo era identificar cuál de los camiones estaba siendo preparado para un viaje especial a la hacienda. Una vez identificado, tendría que encontrar una oportunidad para colocar el rastreador GPS en la parte inferior del chasis del remolque. Era una misión de alto riesgo con un margen de error mínimo. Javier aceptó sin vacilar más. «Conozco esos lugares. Sé cómo hablar su idioma», dijo con una confianza tranquila. «Deme un par de días». Durante los 2 días siguientes, Isabel y Sofía esperaron en un pequeño hotel de la ciudad, sus nervios a flor de piel. Cada llamada de Javier era un pequeño infarto. El primer día, logró identificar a un par de mecánicos de la empresa de Vargas. Compartió un café con ellos, hablando de motores y carreteras, quejándose de los bajos fletes y de la policía corrupta. Para el segundo día, ya era una cara familiar. Fue entonces cuando escuchó la conversación clave. Uno de los mecánicos se quejaba de que tenía que trabajar hasta tarde en el Thermo King del patrón, una referencia al camión refrigerado personal de Vargas. Mencionaron que saldría esa misma noche hacia el rancho. Esa era la señal. Esa tarde, Javier regresó al patio con la excusa de que uno de los mecánicos le había ofrecido venderle unas llantas usadas. Mientras el mecánico estaba distraído en el almacén, Javier tuvo su ventana de oportunidad. Menos de 1 minuto. Se deslizó bajo el remolque refrigerado, sus manos expertas encontrando rápidamente un lugar seguro y oculto en el bastidor. Adhirió el pequeño dispositivo magnético, su corazón martilleando contra sus costillas. Salió de debajo del camión momentos antes de que el mecánico regresara. Nadie sospechó nada. Esa noche, desde su habitación de hotel, Isabel, Sofía y Javier observaron un punto parpadeante en la pantalla del ordenador portátil de Sofía. El punto, que representaba al camión, comenzó a moverse. Salió del patio, tomó la carretera principal y luego, tal como esperaban, se desvió hacia la carretera secundaria que conducía a la hacienda de Nogales. Lo estaban siguiendo. El plan había funcionado. Isabel sintió una oleada de gratitud por Javier, un hombre común que había demostrado un coraje extraordinario. Ahora la pelota estaba en el tejado de Morales. Isabel tomó el teléfono y marcó su número. «Está en movimiento, Horacio». «El paquete va en camino». Hubo una pausa en la línea, y luego la voz del comandante, tensa pero decidida. «Recibido. Estamos listos. Que Dios nos ayude a todos». La fase final de su desesperada misión estaba a punto de comenzar. La noche era una boca de lobo en las afueras de Nogales. Isabel y Sofía esperaban en su camioneta, estacionada en un punto elevado a varios kilómetros de la hacienda de Ricardo Vargas. Desde allí, a través de los binoculares de Arturo, podían ver el tenue resplandor de las luces de la propiedad. En la pantalla del portátil, el punto parpadeante que representaba el camión rastreado había llegado a su destino. Estaba inmóvil dentro del perímetro de la hacienda. La trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba esperar a que los cazadores entraran en acción. El comandante Morales había sido claro. Ellas debían permanecer lejos, por su propia seguridad. Él dirigiría la operación, pero sería un operativo no oficial, negro. Había reunido a un pequeño equipo de 4 oficiales, los únicos en todo el departamento en los que confiaba ciegamente, hombres de la vieja escuela, leales a la memoria de Arturo y hartos de la corrupción que manchaba sus placas. Isabel sentía que su corazón iba a salirse del pecho. Cada minuto de espera era una tortura. Su mente no dejaba de crear escenarios, a cada cual más terrible. ¿Y si la información era incorrecta? ¿Y si era otra trampa, esta vez para Morales y su equipo? ¿Y si Arturo ya no estaba allí? Sofía, a su lado, permanecía en un silencio tenso, sus manos aferradas al volante. Había intentado convencer a su madre de que esperaran en la ciudad, pero Isabel se había negado. «Tu padre está ahí. No voy a estar a 50 kilómetros de distancia. Necesito estar cerca». Era una necesidad visceral, irracional, pero innegociable. Pasada la medianoche, vieron movimiento. 2 camionetas sin insignias policiales, con las luces apagadas, avanzaron sigilosamente por el camino de tierra que llevaba a la hacienda. Eran Morales y sus hombres. Isabel contuvo la respiración.
Observó a través de los binoculares cómo las camionetas se detenían a una distancia prudente de la entrada principal. Vio figuras oscuras descender de los vehículos y dispersarse, moviéndose con la eficiencia entrenada de depredadores en la noche. El plan, según les había explicado Morales, era simple y arriesgado. No podían simplemente irrumpir por la puerta principal. Usarían el factor sorpresa. 2 hombres crearían una distracción en la parte trasera de la propiedad, simulando un intento de robo o un incendio, mientras Morales y los otros 2 entrarían por el frente aprovechando la confusión. Su objetivo principal no era arrestar a Vargas, quien probablemente no estaría allí, sino rescatar a los rehenes y asegurar pruebas. De repente, un destello anaranjado iluminó el cielo nocturno cerca de la parte trasera de la hacienda, seguido por el sonido apagado de una pequeña explosión. La distracción. Isabel vio a través de los binoculares cómo varios guardias de seguridad corrían en esa dirección. Era la señal. Momentos después, escucharon el sonido de disparos, primero aislados, luego una ráfaga. El enfrentamiento había comenzado. El corazón de Isabel se detuvo. Cada disparo era una puñalada en su pecho. Rezaba en silencio, a un Dios en el que no siempre había creído, pidiendo protección para los hombres buenos que estaban arriesgando sus vidas allí abajo, para su esposo. Los siguientes 20 minutos fueron el infierno. El sonido de la batalla llegaba hasta ellas intermitentemente, llevado por el viento del desierto. Vieron más luces encenderse en la hacienda, movimiento frenético. Luego, tan rápido como empezó, el tiroteo cesó. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el ruido. Isabel no podía soportarlo más. «Tenemos que acercarnos», dijo, su voz ronca. «Mamá, no». Morales dijo. Empezó a protestar Sofía. «No me importa lo que dijo», exclamó Isabel, con una desesperación que nunca antes había mostrado. «Es mi esposo». Sofía, viendo la angustia en los ojos de su madre, no discutió más. Encendió el motor y condujo lentamente por el camino de tierra, con las luces apagadas. Se detuvieron a unos cientos de metros de la entrada, ahora abierta de par en par. La escena era caótica. Las camionetas de Morales estaban dentro del complejo, sus luces ahora encendidas, barriendo las paredes de la casa principal. Varios hombres estaban en el suelo, rodeados por los oficiales. Eran los guardias de Vargas, sometidos o heridos. Entonces, la puerta de la casa principal se abrió. El comandante Morales salió, su rostro sombrío a la luz de los faros. Arrastraba a un hombre bien vestido, el lugarteniente de Vargas que Isabel había visto en la bodega. Pero sus ojos no estaban en él. Buscaban a Arturo. Desesperadamente. Vio a otro oficial salir, luego a otro. Y entonces, apoyado en el hombro de uno de los policías, apareció una figura alta y delgada, que caminaba con dificultad. Estaba pálido, más delgado, con la barba crecida y la ropa sucia. Pero era él. Era Arturo. Isabel soltó un grito ahogado, una mezcla de sollozo y alegría. Salió de la camioneta y corrió hacia él, sin importarle el peligro. Los hombres armados. Nada. «Arturo», gritó. Él levantó la vista, y al verla, una expresión de incredulidad y alivio puro transformó su rostro cansado. Se soltó del oficial que lo sostenía y dio 2 pasos tambaleantes hacia ella. Se encontraron en un abrazo desesperado, en medio del patio de la guarida de su enemigo. Isabel lloraba en su hombro, sintiendo el latido de su corazón, la calidez de su cuerpo, la realidad de que estaba vivo. «Estás vivo, estás vivo», repetía como un mantra. «Isabel». «¿Cómo?», susurró él, su voz débil por el cautiverio. «Larga historia, mi amor, larga historia», respondió ella, besando su rostro, sus manos, sin poder dejar de tocarlo. Sofía se unió al abrazo, llorando en silencio. La familia estaba reunida. Morales se acercó a ellos, una rara sonrisa en su rostro cansado. «Lo tenemos, Isabel, lo tenemos», señaló al lugarteniente. «Va a cantar como un canario». Y encontramos a la otra rehén, la testigo. Estaba encerrada en una de las habitaciones. Está asustada, pero viva. Vargas la secuestró la misma noche que a Arturo para evitar que hablara. Resultó que Ricardo Vargas no estaba en la hacienda. Rara vez dormía allí, pero habían encontrado algo mejor. En una caja fuerte en su oficina, descubrieron libros de contabilidad detallados, registros de pagos a funcionarios corruptos y, lo más importante, un disco duro con videos.
videos que documentaban sus operaciones ilegales, como una póliza de seguro contra sus propios socios. Vargas, en su arrogancia, había grabado las pruebas que lo hundirían. Mientras los oficiales aseguraban la escena y esperaban refuerzos, esta vez oficiales de confianza de una unidad federal contactada por Morales, Isabel se sentó con Arturo en la parte trasera de su camioneta, sin soltarle la mano. Él le contó cómo lo habían emboscado. La testigo, la dama de Polanco, era la contadora personal de Vargas, horrorizada por lo que había descubierto. El arete encontrado en la patrulla era de ella. Se le cayó durante el forcejeo. Vargas se enteró de su traición y les tendió una trampa. Su plan era obligar a Arturo a entregar las pruebas que ya había reunido y luego eliminarlos a ambos. «Esperaba, Isabel», le dijo Arturo, sus ojos fijos en los de ella. Cada día, en esa oscuridad, solo esperaba. Sabía que me encontrarías. No sabía cómo, pero sabía que no te rendirías. Isabel le acarició la mejilla. «Nunca, mi amor, nunca». La batalla había terminado. Habían ganado. Habían descendido al infierno y habían salido con su bien más preciado. La guerra, sin embargo, aún no había acabado. Ricardo Vargas seguía libre, pero ahora tenían las armas para destruirlo. Los meses que siguieron a la redada en la hacienda fueron un torbellino de actividad legal y una lenta curación personal. Arturo se recuperaba en casa, rodeado del amor y los cuidados de Isabel y Sofía. Estaba más delgado y las cicatrices psicológicas de su cautiverio tardarían en sanar, pero cada día que pasaba, el brillo volvía a sus ojos. La fortaleza que Isabel había demostrado se convirtió en el pilar de su recuperación. Ella era su ancla, su recordatorio constante de que había vuelto a casa. El lugarteniente de Vargas, enfrentado a una vida en prisión, cumplió su promesa y colaboró plenamente con las autoridades. Su testimonio, combinado con las pruebas encontradas en la hacienda, los libros de contabilidad, el disco duro, el testimonio de la contadora rescatada, construyó un caso irrefutable contra Ricardo Vargas. La fiscalía, ahora con un arsenal de pruebas que no podía ser ignorado ni suprimido por la corrupción, actuó con una rapidez inusitada. Se emitió una orden de arresto contra Vargas por secuestro, crimen organizado, lavado de dinero y una larga lista de otros delitos. Pero el empresario, astuto como siempre, pareció oler el peligro. Cuando la policía fue a buscarlo a su lujosa mansión, ya se había ido. Se había convertido en un fugitivo. Durante semanas, su paradero fue un misterio. La noticia de su caída fue un terremoto en los círculos políticos y empresariales del país. Nombres de alto perfil que aparecían en sus libros de contabilidad comenzaron a rodar. La investigación se expandió como una mancha de aceite, llevando a la detención de varios funcionarios públicos y policías de alto rango, limpiando una parte del cáncer que Morales había descrito. Isabel, Arturo y Sofía seguían las noticias con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Mientras Vargas estuviera libre, no habría paz completa. Sofía, utilizando sus contactos y su pericia legal, se mantuvo en estrecha comunicación con el equipo de la fiscalía, asegurándose de que el caso no perdiera impulso. Una tarde, mientras Isabel y Arturo estaban en el jardín, él podando sus amados rosales, ella leyendo un libro, recibieron una llamada del comandante Morales. «Lo tenemos», dijo, su voz vibrante de emoción. Trataba de huir del país. Lo localizamos gracias a un soplo. Parece que no todos sus amigos le eran leales cuando el barco se hundía. Ricardo Vargas fue arrestado en un aeropuerto privado en Toluca. Estaba a punto de abordar un jet con destino a un país sin tratado de extradición. Las imágenes de su detención inundaron los noticieros. El hombre que siempre aparecía en las revistas de sociedad con trajes impecables y una sonrisa de confianza, ahora era mostrado con el rostro desencajado, esposado, siendo conducido por agentes federales. Su imperio, construido sobre el miedo y la corrupción, se había derrumbado. Mencionaron que las autoridades estadounidenses también estaban interesadas en él y que probablemente intentarían congelar sus activos internacionales, incluyendo una lujosa mansión en Beverly Hills que utilizaba como su base de operaciones en California. Esa noche, la familia celebró en silencio, no con una fiesta, sino con una cena tranquila en casa. La primera en mucho tiempo en la que el aire no estaba cargado de miedo. Arturo levantó su copa. «Por mi esposa», dijo, mirando a Isabel con una devoción que llenaba la habitación. La estratega, la guerrera,
La mujer más valiente que conozco. Ella me trajo de vuelta a casa. Isabel sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Miró sus manos, que ahora le parecían diferentes. Ya no eran solo las manos de una ama de casa, de una madre. Eran las manos que habían abierto una libreta secreta, que habían señalado un camino en un mapa, que habían sostenido el teléfono para hacer llamadas que cambiaron el destino. Había descubierto en su interior una fuerza que no sabía que poseía. La crisis no la había roto, la había forjado. Se dio cuenta de que los principios que siempre había admirado en Arturo, la perseverancia, el planeamiento meticuloso, la fe inquebrantable en la justicia, no eran exclusivos de los hombres con placa. Eran virtudes humanas, accesibles a cualquiera que se atreviera a reclamarlas. La inspiración que había encontrado en la memoria de la fortaleza de su esposo, esa filosofía de no rendirse ante el miedo, la había transformado. Ya no era solo la esposa del héroe, ella se había convertido en una heroína por derecho propio. Javier el camionero fue reconocido discretamente por su valentía. Recibió una considerable recompensa del gobierno y, con la ayuda de un agradecido Arturo, pudo expandir su pequeño negocio, comprando un segundo camión. Él e Isabel mantuvieron el contacto, unidos por el vínculo inquebrantable de la prueba que habían superado juntos. La vida, poco a poco, volvió a una nueva normalidad. Una normalidad más rica, más profunda. Habían mirado al abismo y habían salido del otro lado, no ilesos, pero sí más fuertes, más unidos. Una tarde, sentada en su jardín, Isabel reflexionaba sobre el viaje. Se dio cuenta de que la mayor victoria no fue el arresto de Vargas, sino el redescubrimiento de sí misma y la reafirmación de los valores que habían sostenido a su familia durante décadas. La lealtad, el coraje y un amor inquebrantable capaz de mover montañas, o en su caso, de desmantelar un imperio criminal. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.